Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa, aquí en Caracol Ahora hoy, como siempre, después de la edición central de Noticias Caracol, con un tema que nada tiene que ver, bueno, a lo mejor sí, mucho tiene que ver con el acontecer del país, de la sociedad, del mundo. Alguien dirá, puede que no sea un tema que tenga que ver con la política, pero sí. Y es algo que se ha metido en nuestras vidas casi que de manera inmisericordia, lo decía un analista estadounidense. Tan está metido en nuestra entraña que provocó que en las últimas horas el mismísimo Congreso de los Estados Unidos, que tiene una cantidad de líos enormes, hablando de economía, de migrantes, de guerras, de elecciones, de política, citó a estos señores y a esa señora que ustedes ven allí en una comisión. Alcanzan a ver a uno que es muy conocido, que es el señor Mark Zuckerberg, uno de los zares de la industria de las redes sociales en el planeta. Y los sentaron no para saludarlos, sino para hacerles un juicio político y obligarlos a hacer lo que ustedes ven. Al señor Zuckerberg pedir a las familias de jóvenes que han sido víctimas de maltrato, intentos de suicidio, pornografía infantil, bullying, etcétera, 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 pedirles perdón. Ese acto simbólico y todo lo que se dijo allí deja en el trasfondo un asunto que para todos es fundamental y nos toca a todos. Es el influjo de las benditas redes sociales en nuestras vidas, en las de nuestros seres queridos, en las de nuestros compañeros de trabajo, en las de todo el mundo. ¿Qué tanto nos afectan? Como dice la frase de nuestro programa hoy, ¿qué está pasando con las redes sociales? ¿Qué tan nocivas pueden ser? ¿Qué tan beneficiosas pueden ser para mi vida, para mi autoestima, para mi forma de pensar, hasta de sentir? De todo eso vamos a hablar hoy con un equipo de lujo y en el que pues saludo inicialmente a mi querida compañera, la doctora Fernanda Hernández, editora de Salud de Noticias Caracol. Doctora, hacía rato no la veía por acá. Hacía rato no nos sentábamos. ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. Feliz de que pongamos este tema sobre la mesa, Juan, porque como usted bien decía, esto nos toca absolutamente a todos y la invitación es a las personas que están conectadas y que nos van a ver a que pongan el tema sobre su mesa, en sus hogares, en sus casas, porque definitivamente esto es una realidad que llegó para quedarse y en la que tenemos que, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos en un paso a paso, pero... Y que lo hagan en las redes sociales, con el numeral Sala de Prensa, para contarnos lo que opinan, lo que piensan sobre un asunto, como bien dice la doctora Fernanda, que nos atañe a todos. Usted ha hecho en el curso de esta semana, bueno, muchas veces, pero esta semana decidió emprender con el equipo de Salud de Noticias Caracol una investigación de la mano de expertos para entender todo lo que representan las redes sociales en la vida de las personas. Eso tiene una cantidad de aristas que ya sabemos todos. Esa investigación, si uno pudiera titularla, como siempre le pongo, ¿qué le arroja a usted? Juan, que definitivamente llegaron para cambiarnos la forma en que trabajamos, en que nos comunicamos, en que nos relacionamos y que, como se lo acabo de decir, aunque nadie tiene una verdad revelada sobre cómo debemos manejarlas, sí debemos ser conscientes que debemos poner límites, ser conscientes de que hay riesgos, ser conscientes de que hay unos mucho más vulnerables y que tenemos que ir adaptándonos. La tecnología va muchísimo más rápido, nos estamos dando cuenta de la consecuencia después y se están tomando medidas, por ejemplo, de tipo legislativo mucho tiempo después. Pero entonces yo creo que aquí esto requiere un compromiso de muchos actores y empezamos por cada uno, por lo que estamos haciendo cada uno con nuestras redes sociales y en casa. No sé si la analogía sirva y se la voy a plantear a usted ahora y a nuestros invitados, pero es que oyéndola hablar, ¿sabe que estaba pensando en la película Oppenheimer? ¿Por qué? Porque lo mismo pensaba el señor Oppenheimer cuando le encargan diseñar una bomba. Y él dice, no es para usarla, es para persuadir a nuestros enemigos de que tenemos esto. Y él dice, yo nunca dije que la usaran. Pero bueno. Y es un poco también lo que ha dicho Zuckerberg. Él no las creó con esa intención. Usted me hablaba del cuchillo. Hoy les hablaba, por ejemplo, del cuchillo, y es una analogía muy simpática porque nos permite un poco dimensionar eso. Yo creo que no podemos caer como en esa visión simplista de decir es que la culpa de los suicidios es por las redes sociales y punto. No, tenemos que entender que las redes sociales como un cuchillo usted se lo lleva a la cocina y usted puede preparar un plato fantástico, pero con un cuchillo usted también puede robar y matar. Entonces todo depende del uso que se haga. Uno le dice a un niño, no coja un cuchillo. Claro, Juan, pero entonces cuando usted le dice a un niño no coja un cuchillo, usted tiene el acompañamiento de un adulto, usted tiene la supervisión de un adulto, entonces ahí yo creo que es también donde estamos fallando y hay como ese llamado a las familias, porque recuerde lo que dijo la Asociación Española de Pediatría el año pasado, los celulares no son niñeras.
Entonces, eso fue un no mensaje reemplazan también. al papá. Exacto. Okay. Entonces Eso hay es que importante. tener mucho cuidado. Bueno, estamos en sala de prensa y les decía que tenemos un panel de lujo hoy. Tenemos en Washington a nuestro querido compañero corresponsal permanente en la capital de los Estados Unidos, a Juan Camilo Merlano, y tenemos también a un experto en el tema, Mauricio Jaramillo. Él es director de Impacto TIC, es experto, lo hemos tenido muchas veces aquí en sala de prensa Blue, hablando de este asunto. A los dos los saludo. Voy a arrancar con Mauricio con su primera mirada de esto que nos esbozaba la doctora Fernanda. Mauricio, gracias por acompañarnos. Ya voy con Juan Camilo, porque es que el tema inédito de lo que pasó en el Congreso americano, pues ya nos pone a pensar. Pero Mauricio, esa primera mirada nos señala que las redes sociales llegaron para quedarse, pero ¿cómo las afrontamos? Juan Roberto, gracias por la invitación. Concuerdo con la doctora Fernanda y pongo algo de contexto. Las redes sociales, tal vez lo nuevo ahora es que están saliendo de la adolescencia a la adultez. Son muy jóvenes, pero llevamos ya 21 años, vamos a cumplir 21 años de redes sociales. Facebook nació en 2006, si mi memoria no me falla, o sea, 18 años. Así que llegaron para quedarse, pero hace mucho, ya se quedaron. Sí. El asunto ¿cuál es? Que como han evolucionado y han pasado ya casi 2 décadas, ahora les tenemos que exigir más. Ahora las consecuencias de lo que han generado, que para mí, que soy subjetivo, son mucho más las positivas que las negativas, obviamente las estamos viendo y empiezan esas cosas negativas a preocuparnos más en diferentes entornos, incluso el político. Hay que exigirles más a las redes, pero lo más cómodo es echarle la culpa a Mark Zuckerberg, lo más cómodo es echarles la culpa al cuchillo y no asumir que esto es un asunto de todos. Las redes sociales son globales y como son globales, muchos o todos somos responsables de lo que pasa en ellas. Juan Camilo, ya vuelvo con usted, Mauricio, gracias. Juan Camilo Merlano nos elaboró una nota muy bien jalada en la edición de anoche, explicando lo que pasó en el Congreso, Juan Camilo. ¿Cómo llega un asunto como estos que, entre comillas, pues son de sociedad y terminan convertido en un asunto político en la primera potencia del mundo? Juan Camilo, un gusto saludarlo. Juan Roberto, pues porque los políticos son los encargados de establecer las regulaciones a un campo que carece de dichas regulaciones. De hecho, no es la primera audiencia, se han realizado múltiples, 17 si no estoy mal, en los últimos años. Lo novedoso de esta audiencia era, por un lado, la presencia de que eran 5 presidentes de los llaman las Big Tech, las grandes compañías de las redes sociales, Meta, estaba Snapchat, Discord, X, antiguamente Twitter. Entonces, digamos que la presencia de estos ejecutivos, altos ejecutivos en el Congreso, y por el otro lado también la particularidad que hay que destacar es que se encontraban familiares de las víctimas de abuso y explotación en las redes sociales, quienes estuvieron allí entre los asistentes, llevaron fotos de sus familiares, llevaron camisetas con mensajes de justicia para ellos y lo único que están pidiendo es mayor regulación y particularmente que se pueda responsabilizar a las redes sociales por los contenidos que son publicados o que son compartidos en sus plataformas. Entonces, la gran cuestión es que es curioso porque durante años se han ido adelantando estas audiencias y siempre hay como que voces muy fuertes desde el Congreso e incluso se evidencia que hay un consenso bipartidista para que haya mayores regulaciones para las redes sociales. No obstante, por el poder del lobby, por debajo de la mesa y también por presiones de varios grupos de interés, no se ha podido aprobar una legislación robusta que realmente, por ejemplo, modifique algo que es conocido como la sección 230 aquí en los Estados Unidos, que se remonta a los años 90 y que blinda de cierto modo a estas compañías de que las puedan responsabilizar por lo que publican en sus plataformas. Sí, Juan Camilo, más allá de lo, como usted dice, del significado que tiene haber visto a estos señores, a estos magnates de las grandes tecnológicas, de las plataformas y redes, sentados en el banquillo político en el Congreso de Estados Unidos, usted dice, hacen un lobby enorme. ¿Posibilidades de que haya regulaciones en Estados Unidos las hay? En estos momentos hay una ley que parece que sí va a ser aprobada, por sus siglas en inglés se conoce como COSA, que es la Ley de Protección en Línea para los Niños, protección en línea para los niños, que tiene respaldo bipartidista, que hasta este momento se cree que podrá ser aprobada, incluso ya cuenta con el respaldo del presidente de Snapchat. Es la primera red social que públicamente dice que respalda esta legislación. Entonces, digamos que hay una esperanza en ese sentido, pero en todo caso, frente a los
las múltiples audiencias, a los múltiples discursos y a las quejas constantes por parte de familiares y de mismos congresistas, una sola ley realmente se queda corta. Deberían reformar, por ejemplo, la sección 230. Una pregunta final para despedirlo, porque sé que está corriendo con otros temas, Juan Camilo, pero me llamaba la atención que el año pasado The New Yorker, por ejemplo, declaró como el personaje del año a la depresión en los Estados Unidos y lo calificó casi como un tema de epidemia. Y la portada del 31 de portada, es que eso voy, la portada de la revista era una silueta de un ser humano frente a una pantalla de un computador. ¿Qué tan grave es hoy en Estados Unidos el tema de enfermedades mentales versus el tema de redes sociales y uso de tecnología? Que entiendo fue parte clave de ese debate de ayer del Congreso. Es grave y de hecho las mismas redes sociales lo han reconocido. Ya en meses pasados, por ejemplo, un informe del Wall Street Journal reveló cómo en el interior de Meta había intercambios de correos electrónicos donde reconocían que, por ejemplo, Instagram estaba contribuyendo al deterioro de la salud mental de las niñas, de las adolescentes, y que incluso podían llegar a promover en cierto modo pensamientos suicidas. Es por una cuestión que tiene que ver también mucho con el manejo de los algoritmos, que los expertos dicen que una persona que se sienta deprimida puede empezar a buscar contenido que pueda ser perjudicial para ese estado de ánimo y terminan siendo cuestiones perjudiciales al extremo. Entonces sí es una cuestión muy problemática y también a eso se suma lo que es la reducción de lo que llaman aquí en Estados Unidos como la capacidad de atención, ¿no? Y es que ahora nos llenan de contenidos en este tipo de plataformas como por ejemplo TikTok, donde nos metemos por horas en el día, pero para ver videos, múltiples videos, cada uno de 30 segundos. Entonces la gente tiene la capacidad de atención reducida a prácticamente su mínima expresión y eso también causa ansiedad y también causa problemas, por ejemplo, para la educación de los niños en las escuelas, para los niños cuando quieren irse a dormir, no pueden quedarse dormidos en la noche porque sufren de ansiedad. Entonces es toda una espiral que se ve agravada por todo este fenómeno. Estaba aquí buscando, Juan Camilo, lo dejo ir porque sé que está corriendo. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Un gusto, un abrazo estar en Sala de Prensa. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, lo que mencionaba Juan Camilo del tema de la atención, es que yo insisto en esto, y Mauricio y televidentes, y quiero una impresión de ustedes de eso, y es lo siguiente, el libro, uno de los más vendidos en los Estados Unidos el año pasado, se llama El valor de la atención. Lo escribe un periodista muy avesado que se basó en investigaciones, entrevistas a psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos. Se llama Johan Hari. El libro habla de eso, de lo que ha significado las redes sociales, la tecnología, en que la gente ya no presta atención, como decía Juan Camilo. Quiero una primera mirada, doctora, porque usted mencionaba, mientras hablaba Juan Camilo de regulación, que en pandemia se empezó a hablar del tema, de cómo regular los efectos de lo que hacen las redes sociales en la sociedad. Claro, Juan, y creo que ayer también pasó algo muy importante y es que se dejó clarísimo que ya pedir disculpas no es suficiente, que tenemos que dar pasos adelante y definitivamente es legislar y tomar medidas y las plataformas deben asumir responsabilidades. Y hay un ejemplo muy claro, esto está supremamente bien documentado durante la pandemia y por ejemplo tuvo que ver con la desinformación. Plataformas como Facebook se le hizo seguimiento y se tardó hasta 22 días en sacar contenido que era falso, por ejemplo, sobre las vacunas, sobre remedios supuestos para el COVID. Entonces, ya 22 días después, ¿para qué? ¿Para qué? Ya la información se había profundizado, mira, ya se vemos la había imagen difundido. de Facebook. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo ustedes también van a contribuir a hacer estos filtros mucho más eficientes y evitar, porque pues nos dimos cuenta que la desinformación se propagó, la desinformación más fácil que el mismo virus. Y de lo que decía Juan Camilo, Juan, es que los algoritmos ya tienen supremamente claro y lo tienen más claro que nosotros mismos cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es un órgano de placer. Juan, estamos buscando placer todo el tiempo, en el dulce, en la comida, en las relaciones, y resulta que un like,
un seguidor más, eso produce un efecto físico, eso le produce una cosa que se llama el shot de dopamina. Y si no tiene ese like, también le produce ese efecto. Exactamente. Lo que hablaba Juan Camilo de Instagram con el tema de los problemas para las niñas. Exacto. Y si es también una persona, los niños, eso si es no una es solo de persona niñas. vulnerable, si es un joven que todavía no ha completado su desarrollo frontal, su desarrollo de ciertas estructuras cerebrales, pues inhibir, a tener control, tener esa sensación de amenaza, pues va a ser mucho más difícil, y eso también está muy bien documentado. Entonces, por eso son estos contenidos tan cortos donde usted ve perritos. Entonces, vio uno, quiero otro y quiero otro, porque eso continuamente le está produciendo esos shots de dopamina. Mauricio, usted mencionaba el tema y estando de acuerdo con la doctora Fernanda en que el problema no es de flecha sino de indio, que el tema no es el aparato sino quién lo usa. Pero aquí evidentemente, por lo que escuchamos a Juan Camilo, lo que plantea la doctora, aquí hay un tema, me da pena decirlo, de abuso de quienes crean esas tecnologías sin control y lo hacen y dicen, sí, yo no quise, como ayer en la sesión del Congreso, el senador le dice a Zuckerberg, yo sé que usted no tuvo esa intención, pero usted tiene las manos manchadas de sangre. Por la naturaleza de una tecnología que permite estimular este tipo de cosas, estamos frente a qué riesgos y frente a qué oportunidades. Juan Roberto, clarísimo, las redes no lo han hecho bien o no han hecho lo suficiente. El asunto es que Internet, en general Internet, las plataformas digitales, Facebook, TikTok, X y las demás, han evolucionado de una forma, primero, muy rápida, segundo, masiva. Imaginémonos controlar lo que se dice en un salón de clase de 30 muchachos y lo difícil que es para un profesor. Ahora imaginémonos una plataforma como Facebook que tiene más de 2.500 o ya 2.800 o 3.000 millones de personas, de las cuales muchas utilizan herramientas automatizadas para generar desinformación, muchas otras viven en mundos paralelos de conspiraciones y quieren compartirlo entre sus amigos y entre los demás. Hay mil cosas y es muy difícil controlarlo, lo cual no las excusa y no deberíamos exigirles menos. Pero estamos esperando que las redes sociales, que Meta, que X, que Discord, creen mundos perfectos, universos perfectos, pero resulta que están creadas por humanos, están usadas por millones de humanos que somos imperfectos y en los cuales hay gente que no solo es imperfecta, sino que quiere hacer el mal, gente que es vulnerable y que al ser vulnerable pues puede caer muy fácil. Entonces es muy complejo. Mi mensaje aquí es, somos corresponsables. Por ejemplo, Mark Zuckerberg dijo, sí, las redes sociales sí pueden tener un efecto negativo, un impacto negativo en la salud mental, y se mencionó el ejemplo de las jovencitas que tienen problemas alimenticios, etcétera. Y de acuerdo, las redes sociales pueden generar un impacto negativo en la salud mental, pero también los noticieros, Juan Roberto, cuando uno ve por la mañana 7 atracos, noticias de atracos, pues hay gente que se afecta, otros no. Cuando vemos las revistas de moda o las niñas ven revistas de moda y de farándula, cuando ven los reinados, cuando los familiares tóxicos le dañan la mente a alguien porque todo es negativo, esas cosas afectan a la gente y las redes sociales obviamente, ¿qué pasa? Que están permanentemente en la vida de las personas y obviamente dan esos shots de dopamina que dice la doctora. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo tengo no mis reservas, pero sí mis opiniones, que por supuesto no son las importantes aquí, pero las planteo porque creo hablar por muchos y lo mencionábamos con la doctora. Y quiero la opinión y encauzar la conversación hacia ese punto clave. Y es que los que somos padres de familia, y no quiero decir que mis hijos son desequilibrados mentales, deben tener dificultades como todos los seres humanos, pero digamos son personas normales, una adolescente, uno ya adulto, pero usted los ve pegados al teléfono. Claro, yo también. Nosotros también. Mi esposa también. Mi mamá, que tiene 83 años, pegada al teléfono y pegada a las redes y a todo. Y contando, alegando, pelea con las redes. Digo, se ha vuelto parte de nuestras vidas, pero habría un universo no ideal, y me parece muy, muy atinada la frase de Mauricio, habría un mundo ideal o una serie de normas, usted ha hablado con psiquiatras, doctora, con psicólogos, que dicen, mire, démosle a esto un uso relativamente sensato. Claro, Juan. ¿Cómo lo dibujan esos expertos? Y si esto es un tema complejo para los adultos, imagínese para un adulto que además tiene que controlar el de unos menores de edad o el de unos niños. Lo ideal es que se establecieran unos límites y unas pautas. Incluso la Sociedad Española de Pediatría sacó una guía el año pasado
y decía, ojalá esas pautas se establecieran mucho antes de entregar los dispositivos. ¿Guía para qué? Para el manejo de... Se llama Plan Digital Familiar y como todas las familias deberían tener esa listica y ese plan y esa negociación. Pero le tengo la ñapa. El tema no se, pareciera que no funcionó. El gobierno de España está pensando en prohibir el uso de celulares en los colegios, a los muchachos. Claro, lo que pasa es que una cosa también es en la casa y otra cosa también es en los colegios y en las escuelas. Y Juan, lo que pasa es que Mauricio lo decía, toda la vida nos hemos comparado, toda la vida hemos querido lucir bien, toda la vida hemos buscado aprobación y aceptación. Lo que pasa es que ahorita el tema es masivo. Antes, ¿usted con quién se comparaba cuando usted era un niño? ¿Usted se comparaba con los del barrio? Con un amigo, con un primo. Los tenis del colegio. Sí, con un compañero del colegio. Hoy nos estamos comparando con el mundo. Con millones, miles de millones. Y con un mundo que nos está vendiendo una serie de imágenes irreales. Entonces, hoy yo siento que la labor de los padres tiene que ser mucho más, tiene que fortalecerse, Juan, en temas de autoestima. Una cosa que empieza por el ejemplo, usted lo decía. Sí. Yo no puedo pretender que mi hijo coma verduras si yo no me ve comiendo verduras. Igual, Cierto. Si yo le hablo y estoy con el celular todo el día, pues yo no le puedo exigir algo distinto. De acuerdo. Mauricio, y mire que me hace acordar la doctora Fernández de algo clave, y es, yo no sé si el ejemplo sea igual, lo mencionábamos hoy en Consejo de Redacción, es que hoy hubo una discusión, usted no se imagina la pelotera que hubo, por la diversidad de criterios que en el equipo, dentro del equipo para abordarlo. Y yo decía, esa no fue la misma discusión con el tema del tabaco, el alcohol. Alguien dirá, eso no es bueno, así sea un cigarrillo o una copa de trago, pero si usted abusa, es malo. Acuérdese lo que las tabacaleras tuvieron que pagar en Estados Unidos, cuando se comprobó que la nicotina estaba relacionada con ciertos tipos de cáncer y era tóxico, y ni qué decir del trago. No le voy a meter el tema de las drogas, pero digo, esto es un caso extremo de comparación para hablar de los retos que una sociedad tiene con algo que realmente genera muchas más preguntas que respuestas. Ahí, Juan Roberto, dos cosas. Una, meto ahí en esos ejemplos la industria del azúcar, que muchos creen que, por ejemplo, la gente se enferma de problemas cardíacos es por comer grasa animal y otras cosas, y resulta que el azúcar es uno de los grandes causantes, pero la industria del azúcar lo maneja muy bien. Eso ha pasado históricamente, pero hay una gran diferencia, Juan Roberto, creo yo, y es que todo lo que usted mencionó no tiene un gran efecto positivo. De pronto hay estudios que dicen que el alcohol, una dosis mínima de alcohol ayuda a la socialización, etcétera, pero en general son cosas dañinas. El tabaco en la mínima cantidad igual hace daño. Las redes sociales, las plataformas digitales, Internet, generan, viéndolo desde otro punto de vista, unos efectos positivos tremendos en la sociedad, en la gente, en la vida de las personas cuando las aprovechan bien. Doy el ejemplo del niño, ahora mencionábamos el ejemplo de los niños que antes se comparaban con los de su barrio. Sí, pero por ejemplo, un niño al que le gustaba la astronomía y estaba en un barrio deprimido, al final no tenía con quién hablar o con quién compartir de astronomía. Ahora se mete en una comunidad digital, en un grupo de Facebook o en Instagram o en alguna red social o en un grupo y puede aprender del tema y después volverse un astrónomo. Bueno, ese es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, sí. Esta conversación, el efecto positivo de las redes sociales es inmenso, sí. Y lo que tenemos que hacer es alertar, trabajar Mauricio, fuerte, uno se entera. Pero en el caso nuestro, toda la visión. Yo las uso y particularmente para mí son una herramienta maravillosa para estar enterado. Invaluable. Claro, invaluable. Que usted le haga curaduría es otra cosa de lo que sale ahí. Pero si uno las usa bien, recurre a medios serios, fuentes serias, dentro de esas plataformas, ahí hay cosas buenas, doctora. Y esa conversación y ese ejemplo que acaba de dar Mauricio la tuvo precisamente Mark Zuckerberg con Harari, el escritor. Con el gran pensador Yuval Noah Harari. Para que los quieran ver. Entonces, Harari cuestionando un poco a Mark, entonces él dice, pero es que somos ahorita una comunidad global, hemos conectado a la gente. Entonces él dice un poco como antes a usted le gustaba la astronomía, pero resulta que en el barrio solo jugaban fútbol, entonces le tocaba pero yo en cambio fútbol. Entonces usted aprendía a manejar la frustración. Pero me dejan ser abogado del diablo. Harari, en sus libros, en el último que es 21 lecciones del siglo XXI, él dice que el gran negocio de las grandes compañías hoy del mundo, incluyendo las farmacéuticas, las de tecnología, las de todo, es la data. ¿Y la data dónde la consiguen? ¿A usted no le ha pasado? Por ejemplo, a mí me gusta leer, yo no me las doy de interés, pero me gusta leer. Y yo nunca he puesto en mis redes nada sobre libros. ¿Y por qué me llegan cosas de libros a mis redes sociales? ¿Me explico? Es decir, aquí hay un tema también de negocio, Mauricio. Cuando usted se sube al carro y ya Waze le dice, aquí hay un negocio para dónde que va, no es malo, claro. pero digo, el negocio muchas veces está por encima del ser humano.
Esa era un poco mi reflexión con el tema del cigarrillo o el tabaco, comparándolo con las redes sociales. Pero también con las innovaciones, Juan. Por ejemplo, cuando se inventó la rueda, existía el temor de que dejáramos de caminar. Cuando se inventó el esfero... Del televisor se dijo lo mismo, ¿no? El temor de que dejáramos de pensar. Entonces, estamos en un proceso de transformación, yo creo que muy interesante, pero que no debemos hacernos los de la vista gorda, entonces esperemos a que legislen. Creo que como todos, como sociedad civil, sí presionar, y para reafirmar la tesis suya, doctora, y la suya, Mauricio, pues hoy la mejor herramienta de manipulación política se llaman las redes sociales. Y hoy los políticos son buenos, es porque tengan bodegas y no por propuestas. Así de sencillo. Juan Camilo mencionaba que esta no era la primera audiencia. Las audiencias empezaron en 2016 y no por este tema de salud mental, sino por el caso de Cambridge Analytica, cuando la desinformación y las fake news se volvieron un tema global. Así que no es nuevo que las redes estén contra la pared vigiladas y regañadas y a las cuales les están exigiendo mucho más. Eso es muy positivo. Quisiera aportar algo que creo que también pone un poquito de contexto y es, listo, Meta, X, Discord, estas plataformas masivas están puestas contra la pared, pero ¿por qué ningún regulador o por qué ningún congresista, ha puesto contra la pared a Tinder o a OnlyFans, por ejemplo, que son plataformas en las que claramente hay trata de blancas, o trata de personas, como se dice correctamente, hay una cantidad de delitos y eso como que nadie habla de eso? ¿Será que es también un poquito de populismo porque esto da también visibilidad a los reguladores políticos? Eso me causa mucha atención, además porque soy detractor personal de estas dos plataformas, pero hay muchas otras que buscan generar relaciones, pero no son relaciones sanas. Mauricio y doctora. Hay aristas. No, claro, estoy llegando, mire, qué conversación tan interesante, ya el tiempo se nos pasó volando, pero quisiera, Mauricio, terminar, y también con la doctora, arranco con usted y termino con la dama, algunos tips, si uno pudiera hablar de una serie de tips para tratar uno de tener una relación saludable con las redes sociales. ¿Cuáles podrían ser en su concepto, Mauricio? Juan Roberto, un tip, más que un tip, una idea general, es que tenemos que trabajar, y siempre llego a estos temas cuando se habla de regulación de inteligencia artificial, es educación, pero no al padre de familia solamente o al maestro, a los niños casi desde su primera infancia en educación en ciudadanía digital, en pensamiento crítico y en consumo y producción de contenidos. Obviamente eso de que si educamos a un niño, pues ese resultado se va a ver en 10 años cuando sea adolescente y sea un creador de contenidos, pero educación, que los gobiernos vean que esto es importante. Por eso este debate lo veo importante, porque estamos aquí conversando y porque la sociedad empieza a hablar más y más de estos temas que parecen tan secundarios. Educación. Ahora ya tips, primero, entender que cada uno se haga consciente de lo importante, lo útil, y ser consciente de cuándo está cayendo en procrastinación, en adicciones incluso, y vemos políticos en Colombia que uno dice a qué horas trabajan si se la pasan peleando en X, cosas así, que cada uno, no dije nombres, cada uno piense por sí mismo si se está dejando llevar por esa dopamina de ese shot de dopamina del que habla la doctora, o si está aprovechando las redes para algo útil. Si se le fue la hora de redes sociales, si es que alguien dice tengo mi hora de redes sociales en caídas y en videos de gatos, o se le fue viendo un documental o unos videos sobre cómo hacer proyectos o cómo hacer negocios o cómo hacer cosas útiles. Eso por un lado. Y segundo, conversación entre la familia, que eso no se da. Entonces el niño o el muchacho sabe más de tecnología que el abuelito, pero, y entonces yo tengo ahí un escepticismo, Mauricio. ¿Uno cómo hace para un pelado decirle no mire más el celular? Claro, lo prohibitivo no puede ser, pero por ejemplo, un rato concreto que he podido documentar, sí, jóvenes que si el papá no sabe del tema, el papá le puede decir al niño, enséñeme, sea mi profesor, y eso de pronto puede ayudar ahí. Hay experimentos en ese sentido, porque sí, prohibir no se puede, pero además es que no debería prohibirse. Obviamente para ciertas edades, 5 años, 3 años, no se deben soltar las pantallas, pero prohibirle a un adolescente que entre a Instagram, pues es el error más grande. Intentar coger agua con la mano. No. Mauricio, interesantísimo, y volveremos a hablar del tema porque esto es inagotable, inaplazable y absolutamente necesario, como usted lo dice. Muchas gracias. Gracias, Juan Roberto.
Hasta luego. Fernanda, gracias. Bueno, Adiós, Mauricio, gracias. cerremos, doctora. Ya nuestro invitado, interesantísimo. Claro. Lo que plantea, esa charla suya con sus expertos, con sus médicos, con gente que le pone ciencia a un asunto que decía Mauricio, secundario. Secundario no es. No Estamos hablando de que hay efectos. Y que hay cambios, Juan, y que seguramente usos y abusos. estamos seguramente frente a nuevas realidades, frente a nuevas versiones de relaciones interpersonales, porque es que hoy ya no tenemos solo amigos, hoy tenemos seguidores, hoy tenemos contactos, hoy tenemos, ¿sí me entiende? Entonces probablemente sí vamos a presenciar muchos cambios, Juan, pero mientras que seguimos entendiendo y todo esto, mire, los expertos resumen en 3 cosas: límites. Y si usted no sabe, consulte. Precisamente Internet le puede ayudar y hay gente que está unos pasitos más adelante. Niños antes de los 2 años no deben exponerse a las pantallas. Entre los 3 y los 5 años, menos de 1 hora al día. Más de 5 años, menos de 2 horas al día. Declare en su casa zonas libres de equipos. Si va a utilizar el celular, no tenga prendido el computador y la tablet. Zonas de parqueo del celular dentro de la casa, por ejemplo. Entonces se deja ir. No, en el comedor no vamos a usar el celular. Seguramente es un esfuerzo, pero somos animales también de hábitos, Juan. Sí, de acuerdo. En el baño tampoco y en la habitación solos tampoco. Entonces aquí necesitamos que los papás... ¿En el baño también... tampoco? No, señor, en el baño tampoco. No voy a entrar. No. Ay, doctora. Ay, Dios mío. Entonces, límites, equilibrio, Juan, balance. Sí. Y yo le sumé una palabrita más, cautela, Señora. porque también tenemos que ir un poquito más y ser críticos y saber cuándo nos están vendiendo un producto y también cuándo hay riesgos. Porque ¿Qué redes sociales tiene usted? Que hay riesgos. Yo ¿O tengo cuentas en qué? Instagram, tengo Twitter, aunque Twitter la abandoné X. durante la pandemia. X. Eso, X. Ahí se dará cuenta. Aprendí el placer de bloquear, por ejemplo, en X durante la pandemia. Y ahora Instagram, y realmente lo uso mucho como para difundir también los mensajes. La veo. Días. Doctora, Juan, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos. aquí nos volvemos a ver. Nos volveremos a ver, hombre, el tema de las benditas redes sociales. Terminamos Sala de Prensa hoy. Continúen con Signo Pesos. Estamos aquí en Caracol Ahora.